Vamos a recibir aquí en el piso a Fedra Defendente, nuestra nutricionista, columnista, hacía mucho que no te veía. Fedra, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, el verano, ¿no? Una época complicada, entre diciembre, enero, ahora en febrero se normaliza más o menos todo. Buen día, Dani, buen día a la audiencia. Sí, bueno, por ahí no coincidíamos con que estuviste de vacaciones y bueno, ahora nos reencontramos para hacer nuestras columnas, así que acá estamos. Bien, ¿y de qué vamos a hablar hoy? ¿Qué nos preparaste? Hoy vamos a hablar de diabetes, Dani, y bueno, un poco de cómo se vincula el tratamiento con la alimentación, que es uno de los pilares. Así que, bueno, si te parece, como siempre, ponemos un poco en claridad de qué es la diabetes. Bien. Que bueno, que cada vez hay más casos y también tempranos. La diabetes es una enfermedad crónica, es decir, una vez que aparece se puede controlar, pero digamos no es reversible. Bien. Y tenemos distintos tipos de diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1, que es autoinmune. Generalmente se da en la infancia o en la juventud. Después tenemos otro tipo de diabetes que es la tipo 2, que está más asociada a lo que es, por ejemplo, el estilo de vida, ¿no? Sedentarismo, una alimentación, digamos, que tiene ultraprocesados, exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas. Y después tenemos también una diabetes que puede aparecer en el embarazo, Dani, que es la diabetes gestacional, que por ahí no se habla tanto y que, bueno, en el embarazo puede generar complicaciones y que ese embarazo sea más de riesgo o no se lleve a término. Así que, bueno, en primer lugar eso de, bueno, definir qué es la diabetes, que es una enfermedad crónica que lo que hace es elevar el azúcar en sangre, que es la glucosa, ya sea porque el páncreas, que es un órgano que tenemos en la zona del abdomen, no genera la suficiente insulina, que es una hormona, para que ingrese ese azúcar en sangre, esa glucosa a las células y se pueda utilizar eficazmente, o digamos justamente no se utiliza eficazmente por parte de los órganos, queda digamos dando vuelta en el organismo y al no utilizarse eleva los niveles de azúcar en sangre en ayunas y bueno, después de cada ingesta donde ingresamos más alimentos suele haber más picos de esta glucosa y consecuentemente de insulina. Entonces, uno de los tratamientos es obviamente la alimentación, que vamos a hablar ahora, la actividad física, pata del tratamiento, en algunos casos la medicación y bueno, en otros casos también, además de medicamentos, la insulina. La insulina, que es, cuando dijiste diabetes tipo 1, yo te iba a preguntar, esa es la gente que es insulino dependiente, ¿no? Generalmente en la diabetes tipo 1 el tratamiento, digamos, más allá del estilo de vida, es inyectarse insulina, esta hormona, ya que hay una autoinmunidad de las células, se, digamos, destruyen, digamos, las células del páncreas, entonces no tenés insulina en el organismo, la tenés que incorporar de manera exógena, ¿sí? A través de una medicación. Y hay pacientes de diabetes tipo 2 que tienen un mal manejo dietoterápico y de estilo de vida que terminan también requiriendo insulina, que es lo que tratamos de evitar, pero bueno, sabemos que el cambio de hábitos es un proceso que implica un cambio más radical en el estilo de vida y no siempre le damos el lugar o el tiempo que amerita y bueno, a veces es más fácil tomar una medicación y que resuelva que bueno, cambiar realmente nuestro estilo de vida y poder controlar esa enfermedad. Y desde lo nutricional, perdóname que te interrumpí, ¿cómo lo abordamos? Nada. Bueno, es muy buena la pregunta, Dani, igual. Bueno, hay distintos tipos de dietoterapias dependiendo del perfil que tengamos, ¿no? No es lo mismo un paciente que esté sintomático que no, que tenga muy, digamos, desregularizadas sus glucemias en ayunas, por ejemplo, porque obviamente el criterio diagnóstico es a través de síntomas y signos, como pueden ser sensación de sed, que aumente la frecuencia urinaria, que haya una pérdida de peso inexplicable o que se tarde en cicatrizar, ¿sí? Y bueno, los niveles de azúcar en sangre que se pueden medir en ayunas o aleatoriamente durante el día, que estén por arriba del rango que se espera. En el análisis de sangre también hay un parámetro que se llama hemoglobina glicosilada, que lo que va a medir es el azúcar en sangre en los últimos 3 meses, se llama hemoglobina glicosilada, y que también hay un rango que superándolo ya también nos puede hablar de una diabetes. Entonces, teniendo el diagnóstico, podemos establecer el tratamiento. Siempre decimos, acá hablamos de recomendaciones generalizadas y justo traemos algo que se hizo popular en las redes, que es
una de las herramientas que esto que mencionaba, que hay distintos tipos de herramientas, estrategias nutricionales, y bueno, esto de comer en orden el plato, no solamente el armado, que ya veníamos trabajando hace tiempo en esta educación alimentaria de, bueno, cómo armo el plato, qué grupos, medio plato vegetal, un cuarto de algún tipo de proteína y el resto del cuarto que queda el plato del carbohidrato, que sea complejo, integral, es decir, que tenga fibra alimentaria. Además sumamos esto de el orden. Bueno, comer en orden los alimentos mejora la glucosa o los picos de insulina, sí, porque comemos en primer lugar los vegetales, que es la fibra, que estaba en la imagen anterior, que se mostraba bien el plato. Después tenemos en segundo lugar la proteína, que tienen los aminoácidos, que le va a costar más al estómago desgarrar, entonces enlentece, digamos, esa digestión. Y por último, al incorporar el carbohidrato, vamos a tener menos picos de glucosa, consecuente a menos picos de insulina, ¿no? Porque cuando ingresa el alimento se degrada y obtenemos la glucosa, tiene que estar la insulina que se eyecta del páncreas para incorporarla a la célula. Entonces, siguiendo ese orden, primero el vegetal, obviamente en las preparaciones que se pueda, ¿no? Si tenemos, yo siempre digo, un risotto de pollo, está todo mezclado, ahí no. ¿Podemos pasar a la filmina anterior, chicos, que se vea el plato, por favor? Si no es muy complicado, ¿eh? Gracias. Ahí está. Dale, entonces, la evidencia muestra que sí funciona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, demos un ejemplo, si fueran vegetales como una ensalada de lechuga, tomate y zanahoria, y una hamburguesita de pollo y un arroz integral, comeríamos primero la ensalada, luego la hamburguesa de pollo y por último el arroz integral. Y así mejoraríamos la respuesta de la insulina frente al ingreso del carbohidrato, de la glucosa. También se ha visto que agregando medios ácidos como vinagre de sidra de manzana o jugo de limón mejora esa sensibilidad de la insulina, que vienen ya también el vinagre de manzana en suplementos, pero si no, siempre las herramientas que tenemos a mano, que es el condimento, agregar al plato va a mejorar también esa respuesta. Son como tips prácticos que todos podemos implementar. Obviamente después se puede hacer una consulta personalizada y que podemos avanzar. La siguiente filmina que teníamos, la insulina, perdóname, cuando uno es insulino dependiente, ¿ahí es cuando se genera esa grasa abdominal? Es que generalmente el paciente metabólico, ¿no? O sea que se genera esta adiposidad más localizada porque hay una alteración en el metabolismo justamente. Vos le estás dando de manera exógena, es decir, por fuera, lo que el cuerpo no puede generar, y generalmente son pacientes que tienen esa adiposidad localizada. Sí, está muy bien, Dani. Después, bueno, ¿cuándo es necesario comer así? Porque como estas cuestiones, ¿viste?, se ponen de moda y a veces son útiles para determinadas tipo de personas o perfiles. Cuando tenemos diabetes, si tenemos síndrome ovario poliquístico con una resistencia a la insulina, ¿sí? Digamos en resistencia a la insulina o prediabetes, y en comidas que hacemos fuera de casa que tal vez nos permite también mejorar nuestra saciedad, ¿no? Y digamos, cuando querés comer un plato de pasta o pizza, también si por ahí tenemos la posibilidad, estamos haciendo un cambio de hábitos y tener podemos pedirnos una ensaladita de lechuga, tomate y cebolla y después comer las 2 porciones de pizza, tal vez nos ayude más a regular en ese evento social o en esa comida fuera de casa en un restaurante, el no comer tantas porciones de pizza, después no sentir culpa, después no querer abandonar el tratamiento. Entonces, en esas situaciones va a tener mucha utilidad esa estrategia. Bien, está bueno todo esto que nos estás contando porque generalmente, bueno, ahora se sabe mucho más, pero antes, por ejemplo, se creía que el paciente diabético no podía consumir azúcar, nada más, o dulce. Y así todo no mejoraba, entonces bueno. Claro, esto de los carbohidratos, yo por ejemplo me enteré hace poco. Bueno, está bien que lo traigas acá a la entrevista, Dani, porque puede ser también lo que le esté pasando a la mayoría de las personas que están del otro lado, esta inquietud. Obviamente, siempre la medicina, como decimos, nunca terminamos de estudiar los que estamos en salud porque va avanzando por suerte y vamos teniendo más herramientas, ¿no? También los profesionales que nos tenemos que actualizar. Esto siempre hago un llamado a los colegas que estemos actualizados y que podamos brindar herramientas más asertivas. Y esto de el manejo de los carbohidratos, no solamente la selección, bueno, un carbohidrato más complejo, que sea integral, que tenga más fibra, más semillas,
y que además, bueno, ¿en qué orden, no? Y también, ¿cuándo no es necesario, digamos, de contemplar esto? Y por ahí cuando hago, ¿no?, algún plato donde tengo esto, ¿no?, una ensalada variada, que no voy a poder diferenciar grano por grano, una ensalada de arroz, lentejas, zanahoria rallada, atún, no voy a poder hacer ese. Cuando tengo un sándwich, tampoco voy a desarmar todo el sándwich para hacerlo. O platos difíciles como estos platos elaborados, tipo risotto o guiso. Entonces, bueno, ahí sí es importante, en esos platos que por ahí son más complejos, asegurar una fuente de proteína, que encontremos la proteína generalmente en las carnes como pollo, pescado, cerdo, y carne vacuna, tratando de elegir los cortes más magros, sacando la grasa más visible, y también una cuota de vegetal. Entonces eso va a mejorar el índice glucémico que tiene cada alimento, ¿sí? O sea, ese potencial, y la carga de glucosa también que tiene ese alimento. Cuando están las siglas de las filminas, si está el equipo técnico poniéndola en pantalla, IG es índice glucémico del alimento, está en pantalla, CG es carga glucémica. Bien. Entonces, al agregar por ahí, esto es un sándwich, pero ese sándwich no es solamente de jamón y queso, sino que le ponemos lechuga, tomate, cebolla y puede ser de atún o de pollo. Bueno, ahí ya estamos compensando un montón con un pan integral. Bien. Bueno, estas son las ¿hay más recomendaciones que nos bueno, darías, tenemos las consejos? conclusiones, Sí. tenemos las conclusiones, Dani, que bueno, consumir, esto trajimos como, bueno, obviamente el tema diabetes, pero en redes se hablaba mucho del orden del plato y demás. Bueno, estas, digamos, estrategias pueden ser útiles en personas que realmente lo ameriten, como dijimos, pacientes con diabetes o prediabetes, con síndrome ovario poliquístico, mujeres y que tengan una insulina resistencia o una insulina resistencia propiamente dicha. Va a ser útil, pero no todos, como siempre decimos, es para todos. Claro. Por eso es que venimos acá a charlar de esto que está tan popular en redes y obviamente aprovechamos y desarrollamos bien el tema que es la diabetes, síntomas para estar más atentos y obviamente entender que una persona delgada puede tener diabetes, no es meramente una persona con sobrepeso o obesidad. Obviamente las personas con sobrepeso o obesidad tienen más prevalencia, una predisposición mayor, pero es importante, que es algo que por ahí se habló mucho, pero que no por eso deja de ser importante en nuestra sociedad. Bien. Cada vez hay más casos. Y es hereditario también. Hay una carga genética que es prevalente. Claro, hay que prevalente. Controlarse porque también le llaman la enfermedad silenciosa. Totalmente. Además, al ser crónica, también pensamos que no daña y después nos encontramos con retinopatías, nefropatías, neuropatías, o sea, problemas en la vista, problemas en los riñones, el pie diabético, claro. En casos más graves amputaciones, que ya obviamente hay mucha información y herramientas a nivel también de salud pública para no llegar a ese límite, pero en pacientes que tienen un mal manejo diario y un descuido de su salud se llega y es súper evitable y controlable, pero como decís, es silencioso. Gracias, Fedra, como siempre. Bueno, un placer, Dani. Y bueno, los invito a que nos sigan en nuestras redes, @info_nutrife, para que puedan consultarnos. Y bueno, ahí nos vamos manteniendo en contacto por si quieren hacer alguna consulta de manera personalizada.